Guiones y guionistas capítulo 430. Hoy vamos a ver cuáles son las claves para escribir un guión de podcast de ficción. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del ficcionado mundo de los guionistas y el ambiental arte de los guiones. Hoy volvemos a hablar de podcast de ficción en Guiones y Guionistas. Ya hicimos un par de entrevistas, ahí hasta un curso. Y hoy, bueno, vamos a partir de los consejos que da Andoni Orrantia en su libro 10 claves para contar buenas historias en podcast, para ver las claves para escribir un guión de podcast de ficción. Pero antes os recuerdo que en la plataforma de cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para aprender a escribir guiones y convertiros en guionistas. Ya que, como os decía antes, tenemos hasta un curso de guión de podcast, ¿no? Junto con cursos de guión de corto, de largo, de series, documentales, de cómic. Bueno, ya tenemos 70 cursos a día de hoy y cada semana salen clases nuevas. De hecho, hoy continuamos con el curso de showrunner de serie, el que estamos analizando esta figura, ¿no? La figura de showrunner tan de auge actualmente. Y en la clase de hoy vamos a continuar viendo las competencias que tiene un showrunner. Que, claro, como el showrunner es responsable tanto de la preproducción como de la producción como de la postproducción, realmente tiene muchas competencias y en esta clase lo vamos a ver detalladamente, que son muchas más de las que parece a simple vista. De hecho, yo realmente después de ver todas las competencias digo, yo no quiero ser showrunner, ¿no? A mí, por lo menos a mí, me vendría demasiado grande. Y la suscripción también, además de acceso a todos los cursos, te da acceso a la comunidad de guionistas que estamos creando en el servidor privado de Discord. Es un lugar, bueno, donde nos relacionamos los guionistas y así podemos crecer juntos. De hecho, estamos haciendo un experimento que es que estamos creando una serie juntos, ¿no? Todos los que nos juntamos los sábados, tenemos ahí una videoconferencia y, bueno, hasta ahora hemos dedicado unas clases a partir de una idea previa a generar ideas, ¿no? A partir de algunos de los guionistas que proponían. Ya tenemos 6 y en este momento, por ejemplo, los guionistas están eligiendo entre las 6 en el servidor de Discord. He puesto ahí una encuesta. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las que tienen más éxito y entre ellas elijamos cuál queremos desarrollar. Bueno, también a nivel experimento y a saber dónde nos lleva, ¿no? Lo que queremos ver es un poco, bueno, pues como a partir de una idea, pues podemos generar luego una biblia y luego ya veremos hasta dónde nos lleva. Y también estoy muy feliz porque hay una gran noticia, ¿no? Ya que este fin de semana, que bueno, es el fin de semana que empieza el 15, el jueves 15, ¿no? Y en adelante se estrena Explota en Uruguay y en Argentina. O bueno, o por lo menos sé seguro que en Montevideo y Buenos Aires. No sé las demás ciudades, los demás departamentos, no lo sé, pero bueno, por lo menos en Buenos Aires y Argentina sé que se estrena. Yo de hecho acudiré este fin de semana para verla con mi familia, que bueno, yo ya la verdad es que confieso que ya no esperaba que se estrenase aquí en los cines, porque realmente, por ejemplo, en Montevideo estos 6 meses los cines han cerrado y los abren el día 15 justo. Y bueno, ver que se estrena el día que se abren los cines, la verdad es que me hace mucha ilusión. Y luego también me enteré que se estrena en Buenos Aires, con lo cual, bueno, los que estéis por allí y queráis ver las canciones de Rafaela, ¿no? Bueno, pues es un buen homenaje, ¿no? Ahora que se nos acaba de ir, acudir a ver la película. Luego no digáis que no os he avisado. Bueno, como os contaba antes, vamos a remitirnos al libro 10 claves para contar buenas historias en podcast o cómo producir contenidos en un entorno digital cambiante, ¿no? Que es el subtítulo del libro, de el periodista y profesor universitario Andoni Orrantia Herrán. Os leo la descripción que aparece en la contraportada del libro para que os hagáis una idea. En 2018 se crearon cada día 100 podcasts en Estados Unidos. Para los jóvenes con smartphone, que nunca tendrán una radio, estos contenidos sonoros bajo demanda representan su radio. Crea comunidad. Los podcasts le cuentan sin intermediarios al usuario historias emocionantemente complejas, reales o inventadas. Ofrecen claridad dentro del caos y también son frutos de un proceso largo de creación, porque una buena historia mueve y conmueve. Y en este libro encontrarás muchos ejemplos y las claves para producirlas con éxito.
que claro, este es un libro que habla del entorno podcast de una forma muy general, ¿no? Habla de la producción, habla también de la distribución de los podcasts, está muy bien porque, bueno, te da una visión bastante global del fenómeno y también habla de guión, ¿no? Por eso os traigo aquí unas notas, ¿no? De uno de los capítulos que creo que pueden ser útiles a todos los guionistas, ¿no? Incluso también a los que hacen piezas con imágenes. Pero antes recordaros, como os he dicho antes, que hay 2 entrevistas aquí en Guiones y Guionistas que he hecho a guionistas de podcast sonoros. Por un lado está Teo Rodríguez y por otro lado Alfonso Latorre, ¿no? Y cada uno de ellos nos contaron sus experiencias a la hora de hacer los guiones. Es algo que os interesa la ficción sonora, es algo muy, muy interesante. Y que hay un curso de ficción sonora, ¿no? De guión de podcast, en el que vemos ejemplos de guiones, ¿no? Es algo también muy útil porque, bueno, pues vais a ver allí cómo algunos guiones de estos autores, que siempre viene bien ver ejemplos. Bueno, nos vamos con los 8 consejos que da Andoni. El primero de ellos es: tómate tu tiempo. No te fíes de lo primero que se te ocurra, ni de lo segundo, ni de lo tercero, ni de lo cuarto. Evita lo obvio. En una ficción, la elaboración del guión es lo que más tiempo y esfuerzo lleva. De hecho, por ejemplo, cuenta el ejemplo de Pedro Almodóvar, ¿no? Que cuenta cómo en gran parte del 2017 estuvo encerrado con el guión de Dolor y Gloria, ¿no? Y él dice: intento abstraerme, que nada me moleste de la escritura, así que, por ejemplo, escucho música sin letra para que no me contamine, ¿no? Y hablando de podcast de ficción, Mona León Siminiani y Daniel Marín dedicaron 6 meses para el podcast Una novela criminal. En opinión de Siminiani, la novela está pensada para ser leída. Son 479 páginas. Yo a este caso le llamo el JFK mexicano. Hay más de 200 personas implicadas, está plagado de detalles, mentiras, personajes casi subterráneos que en un momento aparecen para, de forma sorpresiva, marcharse sin dejar rastro. Este es la verdad es que es un buen consejo, ¿no? Si queremos hacer un guión, no tenemos que ir con la primera idea, ¿no? Ya reconocemos, o sea, que hay que tener en cuenta que cuando hace una película, claro, ya todo el mundo está muy acostumbrado a ver películas, a ver series, y yo creo que hay un punto que cuando alguien escucha un podcast sonoro o ve una película, una serie, necesitas algo que te sorprenda. Si tú ya empiezas a ver lugares comunes desde el principio, es difícil que te enganches. Y es normal que la primera idea que te viene a la cabeza normalmente suele ser la más obvia. Es verdad que si tú ya eres guionista profesional, estás un poco más entrenado para que la primera idea, ¿no? A lo mejor no es la buena, pero ya la segunda o la tercera sí. Pero claro, si todavía no eres un guionista profesional y no tienes mucha experiencia, es normal que las primeras ideas que te vengan, pues sean súper normales, súper obvias, ¿no? Con lo cual está bien rascar un poquito, darle una vuelta, intentar evitar la obvio. Es un buen consejo, ¿no? Y a lo mejor esa primera idea, bueno, vale, te quedas con ellas, pero bueno, luego empiezas a ver desde otro punto de vista, o bueno, ¿qué tal si lo cuento con otro personaje en lugar de eso? Empiezas a machacarla, a rumiarla, a darle vueltas, a trabajarla, y ahí es donde te vas encontrando la originalidad. Pero claro, contar algo según la primera imagen que te viene a la cabeza y escribirlo y que quede bien, bueno, pues normalmente pues no suele ser lo más normal. El segundo consejo, la segunda clave es: el guión responde a una pregunta. Cuando contamos una historia, debemos tener claro hacia dónde queremos llevar al oyente, en qué dirección. El guión debe estar estructurado de tal forma que las ganas de saber del oyente se conviertan en el motor del contenido. Un buen texto provoca que el oyente quiera que continúe el relato que está escuchando. Está bien, ¿no? Tener esa pregunta, esa guía, hacia dónde vas, qué punto de vista le vas a dar a tu historia. Hay veces que a lo mejor puedes tener el final y a partir de ahí empiezas a trabajar, pero bueno, ya tienes cuál es el destino, ¿no? A partir del final te preguntas cuál es la pregunta dramática, ¿no? Que mucha gente la mete normalmente en el detonante, y a partir de ahí, bueno, pues voy hacia allá con esa dirección que he tomado. Por ejemplo, cuenta en el libro que la adaptación que hizo Radio Nacional de España de A Sangre Fría, en un podcast de ficción, ¿no? En el año 2018, los protagonistas eran los asesinos y se les presenta junto a la familia en escenas paralelas. Esta A Sangre Fría, ¿no? La novela de Capote, bueno, está basada en hechos reales. Y claro, lo hicieron así, un montaje en paralelo, con escenas dinámicas y con mucha información en cada una de ellas. La propia realizadora, Maika Aguilera, dice: decidimos que no queríamos hablar de Capote investigando el caso. Queríamos hablar del caso. Claro, nosotros es algo que tenemos que tener claro. ¿Cuál es el punto de vista que le vamos a dar? Y ahí es donde vamos a generar esa pregunta
que guíe todo el podcast, que te haga el espectador que vaya pasando de un episodio a otro. Ya se ha contado, por ejemplo, en el caso de A Sangre Fría, películas, no creo que la de Capote, por ejemplo, que el protagonista era Capote investigando sobre el caso, ¿no? Bueno, pues aquí los autores decidieron no hablar de Capote, sino centrarse en el caso y contarlo a partir de las escenas paralelas de los asesinos y de la familia, ¿no? Bueno, eso es lo que hay que pensar. Ese punto de vista que genera esa pregunta que guía al espectador. En este caso, al oyente. El tercero es arranca con ambición, no con la esencia del argumento. Hazlo, por ejemplo, con un detalle que cautive al oyente. Martín Caparrós iguala los principios a anuncios publicitarios. Buena propaganda de lo que seguirá. Otro como Ciser dice que es la frase más importante de un texto, la primera, ¿no? La primera tiene que ser la parte más importante del texto. Incluso Hemingway, por ejemplo, hablaba de la punta del iceberg, del iceberg, y que es una técnica narrativa en la que contamos un poco, pero bajo las palabras late mucho más. Bueno, pues a partir de este inicio vamos abriendo plano. Todos sabemos actualmente la poca atención que damos a la multitud de información que recibimos por audio, por vídeo, por redes sociales, cuando abres el teléfono. Bueno, estamos rodeados de miles de input todos los días y claro, hemos perdido la paciencia. Esto es como cuando entrabas al cine, pagabas la entrada y ya tenías que quedarte a hora y media y bueno, alguna vez a lo mejor hay gente que salía de las películas, pero era muy difícil. Ahora tú, si empiezas a escuchar un podcast de ficción y no te engancha al principio, pues lo más normal es que lo dejes, ¿no? A lo mejor hay gente que le da el primer episodio, le da un poquito más de prueba, pero hay mucha gente que si no te engancha al principio, bueno, pues se va, lo deja. Con lo cual, bueno, tenemos que empezar con un buen arranque. El cuarto consejo es sé descriptivo. Dota de personalidad a las escenas y a los personajes que no sean pasivos, que les vayan sucediendo cosas y que se perciba con claridad qué objetivo tienen, ¿no? Y habla de, por ejemplo, la forma de hablar de un personaje que es tan importante como el contenido, ¿no? Y más, sobre todo, en un podcast. Pues claro, hay que recordar que en los podcasts no estamos viendo a los actores, no les vemos y entonces la voz es casi la única forma por la cual nos van a entrar. Con lo cual tiene mucha más importancia, si cabe, que en una película o una serie. Por ejemplo, cuenta como Maika Aguilera, la realizadora la directora de A Sangre Fría, ella decía que la fase de preparación de un guión como A Sangre Fría, que es muy larga, que entre 3 o 4 meses es lo que tardaron, ¿no? Y que es un trabajo que hace Radio Nacional de España entre el guionista Alfonso Latorre, justamente, que ya os dije yo antes que tengo una entrevista con Alfonso y os pongo aquí el enlace por si acaso queréis escucharla. Y que lo hacen, el trabajo es entre el guionista, el director Benigno Moreno, claro, ella es realizadora, Maika, no directora, me equivoqué, y que se establecen unas pautas entre los tres con las que el guionista inicia primero un tratamiento de escenas y un perfil de personajes que se revisa, discute y modifica. Y a partir de ahí el guionista escribe un primer borrador. El primero de las 7 versiones que finalmente tuvo la obra, porque el guión está abierto a modificaciones hasta el final. Y claro, como comenta aquí Andoni, en la descripción tenemos que huir del lenguaje de otras artes. El tema de poner muchos adjetivos y tal, ¿no? Y bueno, como que intentar quitar todas las palabras innecesarias. Porque bueno, es verdad que antes los personajes tenían claro su papel, como cuenta Andoni, pero ahora con los podcasts o las series de televisión, los detalles van apareciendo a medida que avanza la historia, ¿no? Como que tenemos que hacerles humanos. Eso ya lo que le permite al oyente es que vaya a creer en ellos, ¿no? Les van entrando por el oído, ¿no? Y claro, nos vamos familiarizando con su voz, con lo que hacen, ¿no? Con lo que dicen, con lo que va pasando en las escenas. Por eso es importante que lo describamos bien y luego, bueno, también pensemos también, que no lo dice aquí Andoni, pero es muy importante también describir los sonidos. De esto hablamos en el curso de ficción sonora, ¿no? Cómo por medio de los sonidos tenemos que recrear todo el ambiente, ya que los oyentes no carecen de la vista, que es el órgano que estamos más acostumbrados a utilizar los humanos, con lo cual lo recrean todo a través de lo que escuchan, ¿no? Y de la imaginación, obviamente. El quinto de las claves es apaga el ruido. Elimina todo aquello que no sea estrictamente necesario. Letaut, que bueno, este es un francés, un crítico y un escritor del siglo XIX, decía siempre, aprende a seleccionar. Y en este sentido, un buen guión mueve y conmueve. Bueno, en esto sí que, como siempre, tenemos que ser muy sincréticos. Además, los podcasts de ficción suelen tener 10 minutos, a lo mejor entre 10 y 15 minutos. Y claro, tienes que ir muy al grano con todas las escenas.
con todo lo que vas a transmitir a partir de los ruidos, a partir de la música, a partir de los silencios, súper importante los silencios. Y bueno, como que hay que reescribir muy bien para quitar todo lo que sea innecesario. La sexta clave es los datos y el contexto. Debes ser consciente de que el oyente no sabe tanto como tú. Hay que recordar permanentemente de qué estamos hablando, quién realiza la acción y dónde transcurre la misma. Eso no significa escribir para idiotas. El oyente es inteligente. Claro, en esto tenemos que tener mucho cuidado, porque es verdad que en el cine, claro, tú pones una imagen de alguien caminando y claro, todo el mundo va a ver a esa persona caminando, ve lo que hace, no hace falta que hable. Pero sin embargo, en un podcast, todo lo que vamos a poder transmitir es a partir del sonido, a partir de los diálogos, si hay algún narrador, a partir del narrador, y por eso pues hay que repetir también, a lo mejor al principio, el viejo truco este de repetir el nombre de algunos personajes, para que la gente vaya asociando el nombre al personaje, porque claro, en una serie o en el cine asocias el que lo dice a la persona porque la estás viendo, pero aquí como no la ves vas a tener que asociar el nombre de cada personaje a lo que dice, a la voz, ¿no? Y es fundamental, por eso al principio, como que se suele repetir, es uno de los trucos que nos contaron los guionistas, se suele repetir varias veces el nombre. Y por eso también hay que describir, ¿no?, entre lo que dicen los personajes, ¿no? Tenemos a veces que ser un poquito más redundantes que a lo mejor que en el cine, porque todo lo vamos a escuchar. La sexta clave es tender puentes entre el guionista y el oyente. Afirma, nos da aquí una cita, ¿no?, de María Eugenia Dubois, que dice: el sentido del texto no está en las palabras u oraciones que componen el mensaje escrito, sino en la mente del autor y la del lector cuando reconstruye el texto en forma significativa para él. Claro, pues nosotros deberíamos dibujar lo mismo, ¿no? El oyente tiene que percibir la ventana de una forma metafórica a través de la cual le estamos contando la historia, ¿no? Y si lo hacemos bien, no se saldrá de ella, ¿no? Lo bueno que tiene el podcast de ficción es que a través de los altavoces, y normalmente se escucha casi siempre de forma solitaria, con lo cual creas un ambiente muy íntimo, ¿no? Todo el mundo va con los auriculares en los oídos y va escuchando ahí pues el podcast, los sonidos, los tal, y se crea un ambiente muy, muy especial, donde el oyente está como reconstruyendo lo que nosotros hemos escrito, y luego pues los directores o directoras y realizadores junto con los actores pues han transmitido. Y el octavo y último es: ¿quién es el narrador? ¿Quién ejerce la figura de host, de anfitrión? De host refiriéndonos como anfitrión. Y aquí nos remite otra vez al podcast Una novela criminal de Mona León Siminiani, en el cual ella reconoce que el único modo de contarlo de la manera más clara posible era mediante un host que lo fuera explicando todo. Pero existía el riesgo de que una sola voz cansara al oyente, y finalmente se incluyó también a Jorge Volpi. La medida elevaba el interés y facilitaba un juego de voces masculina y femenina. De esta manera, ella daba la información más objetiva y el escritor aportaba más el espíritu de la novela. Eso sí, si existe este anfitrión, este host, se debe percibir. No puede ponerse de perfil aunque esté rodeado de otros elementos secundarios que le hagan brillar. Vamos, que se tiene que mojar el narrador, no es simplemente un narrador flojito que nos va contando, ¿no? Si incluso hay que meterle, ¿no? Incluso si puedes poner, esto lo digo yo, no lo dice Andoni, pero si le puedes poner emoción a ese narrador, que ese narrador esté de una forma implicada en toda la historia, mucho mejor, ¿no? En lugar de que sea el típico narrador extradigético que cuenta algo ajeno, meter a alguien que narre la historia desde dentro de la historia, eso obviamente siempre va a ser mucho, mucho más efectivo. Bueno, y así terminamos el podcast de hoy, en el que hemos contestado una de las claves para escribir un guión de podcast de ficción. Si os ha sido útil, bueno, pues agradecería que hicierais algún comentario, alguna valoración, ¿no? En iTunes, por ejemplo, le dedicáis un par de minutos, vais ahí a Guiones y Guionistas y le dais ahí unas estrellitas y algún comentario, y yo os lo leo todo y os lo agradeceré mucho, ¿no? O por ejemplo en iBooks, que también se pueden hacer comentarios, o en YouTube, porque también esto se sube a YouTube. Muchas gracias a los que os suscribís a las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!